Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual en la que te voy a explicar las actividades correspondientes del 17 al 21 de enero en las asignaturas de Historia y Formación Cívica y Ética, y vamos a iniciar con Historia en las páginas 22 y 23. Como venimos analizando en estas actividades de este primer bloque, son cómo llegaron los primeros humanos a el continente americano. Y vamos a iniciar y vamos a continuar con los primeros grupos humanos en el actual territorio mexicano. Se sabe muy poco porque estamos analizando elementos que tienen muchos años que pasaron. Entonces, la comunidad científica ha recolectado alguna información, sobre todo por los restos de las viviendas, de los animales y de los seres humanos, sean cráneos, esqueletos y dientes que han encontrado, también de los utensilios de piedra y de hueso y de las pinturas rupestres que han servido como fuente de información. A través de eso se ha recolectado información sobre los primeros pobladores del actual territorio mexicano. Los principales descubrimientos sobre estos primeros grupos humanos en nuestro país se han conocido por el Cedral, San Luis Potosí, Tepexpan y Santa Isabel Iztapán en el Estado de México y el Peñón de los Baños en Ciudad de México. Esos son los principales lugares donde se han hecho los descubrimientos. La información que aportan estos restos materiales permite saber que los pobladores nómadas de aquella época vivían en grupos menos de 100 integrantes, o sea, cada uno de los grupos tenía menos de 100 integrantes, que se alimentaban de animales que cazaban y pescaban y también de las plantas y frutas que recolectaban. Recuerden que en esos primeros momentos las principales actividades que realizaban era precisamente eso, la caza y la recolección para poder alimentarse. Pero también se sabe que en ese momento ya utilizaban el fuego. En sus diferentes actividades, estos grupos utilizaban agujas hechas de hueso, de navajas, hachas y otros instrumentos tallados en madera y en piedra, así como cuerdas y redes que cubrían con pieles de animales. Aquí tenemos dos ejemplos. El trabajo que se realizaba era colectivo de acuerdo a la edad y el sexo, ya sea que se realizaban tareas como la caza o la recolección, dependiendo de su edad y del sexo. Los nómadas habitaban en distintos tipos de viviendas, en cuevas, en refugios sencillos hechos de techos fabricados con pieles, hojas y ramas sostenidas por estacas de madera. Estas viviendas las usaban para dormir y protegerse de la lluvia y las abandonaban cuando migraban hacia otra zona. Y aquí tenemos unas fotos actuales donde se sigue preservando algunas de las costumbres de hace miles de años de esos primeros pobladores nómadas. Después de revisar esta información, vamos a pasar a lo que corresponde a formación cívica y ética y vamos a iniciar en la página 33, es la sesión número 2. Recuerden que en esta parte estamos continuando las actividades de la semana pasada. Y dice la sesión 2, en la toma de decisiones las emociones importan. Cuando experimentamos emociones como la ira, el pánico o la euforia, tomamos decisiones de forma impulsiva que pueden provocar problemas para uno mismo o para los demás. La euforia es una alegría intensa o descontrolada. Vamos a leer lo que le pasó a Pablo en un juego de fútbol. Vamos a leer esos datos porque él recibió una sanción que fue expulsado por un árbitro y después él muy enojado reaccionó
tirando la pelota y fue sancionado todo su equipo, siendo suspendidos durante 2 partidos, ¿no? Aquí estamos hablando sobre la toma de decisiones a partir de una emoción. Después de leer ese texto, el caso de Pablo, vamos a contestar estos incisos, inciso A, B y C, a partir de ese texto, ¿no? La actividad número 3 dice, recuerden alguna ocasión en la que, como Pablo, estaban muy alegres, enojados, tristes, con miedo, nerviosos y tuvieron que decidir cómo actuar. Inciso A, comenten cómo fue, qué decisiones tomaron y qué consecuencias tuvieron sus acciones para ustedes y las personas con quienes estaban. Inciso B, si enfrentaran una situación similar, ¿qué decisiones tomarían? Escribimos las respuestas en esta parte para que sean calificadas. Después leemos los datos de esta parte y nos pasamos a la página 35. Dice, en la toma de decisiones los demás importan. Para tomar decisiones sin afectar la dignidad de nadie, debemos considerar lo que piensan y sienten los demás, pues no solo importan nuestros intereses, necesidades y sentimientos, también importan las de los demás, ¿no? Vamos a observar las imágenes y a partir de ahí vamos a encerrar con un lápiz las situaciones en las que se toma en cuenta a los demás. Vamos a escribir otras situaciones en las que se puede generar un conflicto al no considerar a los demás. Esa actividad sí lo vamos a hacer en el cuaderno y por lo mínimo vamos a escribir 3 situaciones que tengan esta característica que nos pide ahí. ¿Okay? Leemos esta información que tenemos acá, también estos datos. Siempre son importantes leer todo ese tipo de información. Y para culminar vamos a trabajar con la página 36 y 37. Es la sesión 3 donde vamos a concluir. Tomamos decisiones. Decidir en grupo requiere que podamos ponernos de acuerdo. Cuando se toma en cuenta las opiniones de todas las personas que conforman el grupo y decidimos considerando el parecer y el sentir de la mayoría, estamos actuando de forma justa y democrática. Número 1. Analicen estas problemáticas relacionadas con necesidades del aula, de la escuela o de la comunidad y vean cómo se resuelve mediante diferentes proyectos, ¿ok? Entonces, leemos las situaciones, los problemas y los proyectos que se realizan para poder solventar esa situación. Tenemos el inciso A, inciso B e inciso C. A partir de estos ejemplos vamos a realizar nuestro proyecto. Por favor, en su cuaderno vamos a hacer este proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? Dice, analicen problemáticas de su aula, de la escuela o de la comunidad. Vamos a escoger uno, sea del aula, de la escuela o de la comunidad. Escogemos una. Después vamos a desarrollar un proyecto para resolverlo y ahí nos dan los incisos. Dice, para elegir un proyecto tomen acuerdos y argumenten. ¿Cómo afecta el problema elegido a las personas? ¿Cómo podría solucionarse? ¿Qué tareas y responsabilidades implicaría resolverlo? ¿Qué proyecto podemos realizar? ¿Con qué apoyos contamos? Personas, materiales y tiempo. 3. Una vez elegido, decidan las características que tendrá su proyecto y cómo lo llevarán a cabo. Número 4. Realicen el proyecto seleccionado. Vamos a hacer un proyectito sencillito, ¿okay? Algo que puedan realizar en el salón, en la escuela o en la comunidad. Tomen como ejemplo estos 3 que tenemos acá, ¿okay? No quiere decir que van a hacer lo mismo. Son ejemplos para que se den cuenta que sea algo sencillo, algo aplicable que puedan ustedes realizarlo. El proyectito que vaya en una hoja de su cuaderno, ¿ok? ¿Qué debe de llevar? Pues el título, cómo se llama su proyecto, cuál es su propósito, o sea, qué pretenden hacer con ese proyecto, ¿no? O sea, qué problema van a resolver, los materiales que van a utilizar, las personas que van a participar en ese proyecto, el tiempo que va a llevar la realización de ese proyecto.
¿ok? Y pueden hacer una descripción breve de cómo empezar, cómo desarrollarlo y cómo concluirlo, ¿ok? Bueno, eso va a ir en su cuadernito. Pues muy bien, mis estimados alumnos, esta fue la explicación para las actividades que van ustedes a realizar en Historia y en Formación Cívica y Ética. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el salón de clases. Hasta luego.